Los juegos verbales y la expresión oral. Resumen. Introducción. Metodología. Propuesta de acción. Resultados. Discusión. Conclusiones. Referencias. Resumen. En mi práctica docente he observado que la mayoría de los niños y niñas de 0 a 4 años de la IN grado 073, mi segundo hogar es Santa Rosa de la ciudad de Sullana, presentan problemas en capacidades comunicativas básicas, específicamente en su expresión oral. Estas limitaciones se evidencian en su vocabulario, en el temor a participar en las actividades de índole oral, lo que les conlleva a la mayoría a pronunciar las palabras incorrectamente, etc. Ante esta situación problemática me tracé como objetivo aplicar un programa de juegos verbales como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de la primera IN grado 073. Mi segundo hogar es Santa Rosa Sullana, año 2017. Para ello, se diseñó, ejecutó e implementó un plan de acción, a partir de la hipótesis de acción. Si se aplica un programa de juegos verbales durante el desarrollo de las sesiones y talleres de aprendizaje como estrategia didáctica, mejorará la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de la primera IN grado 073. Mi segundo hogar, Santa Rosa Sullana. Los resultados obtenidos después de aplicar el programa precitado se consideran importantes, porque permitió primero diagnosticar el estado de la expresión oral de los niños y niñas de 4 años y IN grado 073, mi segundo hogar, Santa Rosa Sullana. Posterior a la aplicación del plan de acción, podemos observar que la mayoría de los niños y niñas se ubicaron en el nivel, siempre y en las subcategorías fluidez y capacidad comunicativa, corrección lingüística, presentación ante la audiencia y elementos paralingüísticos con porcentajes mayores al 50%, evidenciando la influencia de la correcta aplicación de las estrategias en los talleres y sesiones de aprendizaje. Las conclusiones obtenidas permiten recomendar tanto a la directora de la institución educativa como a las docentes del nivel, incorporar permanentemente estrategias lúdicas en el desarrollo de las sesiones y talleres de aprendizaje, en tanto propicia en los niños y niñas la capacidad de entonación, pronunciación, uso correcto del vocabulario. Descripción y narración. 2. Palabras clave. Juegos verbales, expresión oral, plan de acción, fluidez y capacidad comunicativa, corrección lingüística, presentación ante la audiencia, elementos paralingüísticos. Introducción. Desde el punto de vista práctico, existe la necesidad urgente que requiere la atención del docente para preparar, formar y educar niños y niñas capaces de hablar y comunicarse con facilidad, puesto que con esto se mejorará la calidad de la educación. Desde el punto de vista del aporte teórico, la investigación ayuda a obtener información que posteriormente servirá para desarrollar y apoyar las diferentes conexiones existentes sobre las estrategias del juego verbal, su aplicación en el área de comunicación, específicamente en la expresión oral. Desde el punto de vista metodológico, permitió aplicar estrategias para la enseñanza del área de comunicación, desarrollo oral de los niños a través de una gama de juegos verbales. Por otro lado, en la didáctica para la enseñanza del desarrollo de la expresión oral es necesario incorporar nuevas estrategias como los juegos verbales, para desarrollar capacidades lingüísticas y el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 0 a 4 años del nivel inicial. Considero muy importante la ejecución de juegos verbales en el aula, debido a que tiene un valor significativo en el desarrollo de la expresión porque brindan la oportunidad a los niños y descubrir y discriminar experiencias directas orales propias de su entorno. Desde el punto de vista del aporte teórico, la investigación ayuda a obtener información que posteriormente servirá para desarrollar y apoyar las diferentes conexiones existentes sobre las estrategias del juego verbal, su aplicación en el área de comunicación, específicamente en la expresión oral. https emoticono cara de disgusto /diagonales, script.com/doc/diagonal 130851222, tesis, investigación, acción, expresión oral. Metodología. Se empleó el diseño propio de la investigación-acción participativa que se enmarca en el paradigma sociocrítico, enfoque cualitativo, el cual consiste
básicamente en el desarrollo de 4 fases: diagnóstico, planificación, observación y reflexión. En el trabajo de campo se emplearon 2 instrumentos: una guía de observación que permitió recoger información sobre la categoría expresión oral y diarios de campo, para recoger información sobre la aplicación del programa sobre juegos verbales. Como estrategia didáctica. Estos instrumentos fueron validados utilizando el juicio de expertos a través de 2 docentes con experiencia, Delies, No Victorino e Lors Coicoechea. Los datos fueron procesados y analizados utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, para lo cual se emplearon tablas de frecuencias simples, porcentuales y análisis categorial. Propuesta de acción. A partir de la hipótesis, si se aplica un programa de juegos verbales durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje como estrategia didáctica, se mejorará la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de la primera y N grado 073, Mi Segundo Hogar, Santa Rosa Sullana. Se diseñó, ejecutó y aplicó un plan de acción consistente básicamente en la aplicación de 8 sesiones y 7 talleres de aprendizajes bajo la asesoría y monitoreo de los profesores /diagonalas de investigación aplicada y práctica profesional. Resultados. Haciendo las comparaciones del caso entre las evaluaciones de entrada y salida, considerando los indicadores de las subcategorías fluidez y capacidad comunicativa, corrección lingüística, presentación ante la audiencia y elementos paralingüísticos, se obtuvieron los siguientes resultados. En la subcategoría fluidez y capacidad comunicativa, en la evaluación de entrada aplicada a los niños y niñas de 4 años, en el nivel a veces, la totalidad de los indicadores se ubican con porcentajes mayores iguales al 70,0%. En la evaluación de salida, en el nivel siempre la mayoría de los indicadores se ubican con porcentajes mayores iguales al 80%. Se observa que después de la aplicación del plan de acción, los niños de 4 años repiten pequeños trabalenguas con fluidez, pequeñas rimas sin equivocarse, pronuncian con claridad trabalenguas y rimas, se expresan con voz clara. Al comparar ambas evaluaciones, luego de aplicar el plan de acción, se observa que los niños superaron dificultades de vocalización o articulación de los sonidos y de expresión, con cierta facilidad y espontaneidad. En la subcategoría corrección lingüística, en la evaluación de entrada en la subcategoría, en el nivel a veces la mayoría de los indicadores se ubican porcentajes mayores al 85%. En la evaluación de salida en el nivel siempre se ubican la mayoría de los indicadores. Al comparar ambas evaluaciones, luego de aplicar el plan de acción, los niños usan palabras nuevas y hacen uso de un vocabulario real de su contexto, es decir, se aprecia en los niños tienen un dominio significativo de palabras en sus conversaciones cotidianas. En la subcategoría presentación ante la audiencia, se observa que en el nivel a veces la mayoría de los indicadores se ubican con porcentajes mayores iguales al 50%. En la evaluación de salida se observa que en el nivel siempre los indicadores se ubican con porcentajes mayores, iguales al 80% al comparar ambas evaluaciones. Luego de aplicar el plan de acción se observa que los niños superaron sus dificultades en sus elevaciones de tono de voz a fin de conseguir variedades de la misma, con lo que potencia expresividad en sus intervenciones. En la subcategoría elementos paralingüísticos, en la evaluación de entrada en el nivel a veces se ubican la mayoría de indicadores con porcentajes mayores, al 70%. En la evaluación de salida la mayoría de los indicadores se ubican en el nivel siempre, mayores iguales al 76,7%. Al comparar ambas evaluaciones, luego de aplicar el plan de acción se observa que los niños superaron dificultades para describir elementos paralingüísticos. Discusión. Con respecto al objetivo diagnosticar el nivel de desarrollo de la capacidad de expresión oral en los niños y niñas de 0-4 años, para Casani, Luna y Sanz 1994, la expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de microdestrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. P. 132. En los resultados encontrados se observa que antes de la aplicación del plan de acción, en la expresión oral,
Subcategorías: fluidez y capacidad comunicativa. Los niños de 4 años no entonaban correctamente las palabras al hablar ni las expresan con énfasis al hablar y medianamente usaban adecuadamente los gestos y la mímica al hablar. En la subcategoría corrección lingüística, no repetían pequeños trabalenguas con fluidez, ni pequeñas rimas sin equivocarse, no pronunciaban con claridad trabalenguas y rimas ni se expresaban con voz clara. En la subcategoría pronunciación y uso de vocabulario, no usaban palabras nuevas y medianamente hacían uso de un vocabulario real de su contexto. Es decir, se aprecia en los niños limitado dominio de palabras en sus conversaciones cotidianas. En subcategoría presentación ante la audiencia, se mostraban inseguros, temerosos, no detallaban con sus propias palabras, ni las acompañaban utilizando movimientos corporales. En suma, los niños presentaban dificultades en sus relatos de hechos reales o imaginarios. Finalmente, en la subcategoría elementos paralingüísticos se evidenciaba que los niños tenían problemas para describir elementos paralingüísticos. Sobre el objetivo: seleccionar juegos verbales como estrategia didáctica para mejorar la capacidad de expresión oral en niños y niñas de 0 a 4 años, se tuvo como punto de partida la hipótesis de acción. Si se aplica un programa de juegos verbales durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje como estrategia didáctica, se mejorará la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de la primera y N grado 073, Mi Segundo Hogar, Santa Rosa, Sullana. Para ello se seleccionaron juegos verbales pertinentes y contextualizados teniendo como fuente de verificación el diseño de talleres de aprendizaje, la secuencia de estrategias, utilizando juegos verbales y las fichas de observación de las sesiones ejecutadas. Los resultados se muestran contrarios a la afirmación de Orellana, y Valenzuela M2010, quienes afirman que las docentes del nivel inicial en su mayoría no siguen un proceso para incorporar el juego en las diferentes áreas de aprendizaje. Asimismo, limitan su trabajo por desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para el aprendizaje del niño /A, mediante la ejecución de o a través de las actividades con juegos no verbales. En el objetivo: formular y ejecutar un plan de acción con el uso utilizando juegos verbales para mejorar la capacidad de expresión oral en niños y niñas de 0 a 4 años. Se formuló el plan de acción que tuvo como meta desarrollar la expresión oral de 24 niños y niñas del aula de 4 años de la primera y N grado 073, Mi Segundo Hogar, Santa Rosa, Sullana, en el cual se planificaron, ejecutaron y evaluaron talleres y sesiones donde se evidenció el avance progresivo de los estudiantes, lográndose que la gran mayoría alcanzará el nivel adecuado en las 4 subcategorías: fluidez y capacidad comunicativa, corrección lingüística, presentación ante la audiencia y elementos paralingüísticos. Los resultados citados se contemplan en los hallazgos de Mineral, Alejandre y Batres y otros 2008 al afirmar que el juego es el medio idóneo de abordar al niño, el modo de comunicación entre el docente y el niño, permitiéndole expresarse libremente, desarrollando así su creatividad. Y agrega que el papel del juego es fundamental en la estimulación y desarrollo del lenguaje. Con respecto al objetivo: evaluar los cambios y mejoras que se producen en el desarrollo de la capacidad de expresión oral en los niños y niñas de 0 a 4 años y en el desempeño de la docente practicante. Se observa que después de la aplicación del plan de acción, en la expresión oral, en las 5 subcategorías los niños y niñas superar sus dificultades en todos los indicadores. Los resultados encontrados coinciden con la afirmación de Acevedo M. Alma L2007. Al afirmar que la aplicación del juego verbal como estrategia didáctica logra que los niños tuvieran la oportunidad de ser creativos, construir su lenguaje mediante canciones, bailes, juegos y actividades lúdicas, ya que se lleva al niño a la construcción de esquemas comunicativos. Conclusiones. Antes de la aplicación del plan de acción, en la expresión oral, subcategoría entonación los niños de 4 años, Sullana. En las subcategorías fluidez y capacidad comunicativa los niños y niñas de 4 años de la primera y N grado 073, Mi Segundo Hogar, Santa Rosa, Sullana. En subcategoría presentación ante la audiencia, se mostraban inseguros, no detallan con sus propias palabras, ni la acompañaban utilizando movimientos corporales. En suma, los niños presentaban dificultades en sus relatos de hechos reales o imaginarios. Finalmente, en la subcategoría elementos paralingüísticos, que los niños tenían problemas de escribir elementos paralingüísticos, dificultades en sus relatos de hechos reales o imaginarios.
En subcategoría presentación ante la audiencia, se mostraban inseguros, no detallan con sus propias palabras, ni la acompañaban utilizando movimientos corporales. En suma, los niños presentaban dificultades en sus relatos de hechos reales o imaginarios. Finalmente, en la subcategoría elementos paralingüísticos, que los niños tenían problemas de escribir elementos paralingüísticos, dificultades en sus relatos de hechos reales o imaginarios. B. La selección adecuada de juegos verbales permitió la planificación de actividades para estimular la expresión oral durante el desarrollo de los talleres y sesiones de aprendizaje, situación que logró motivar a los niños y niñas para que participen activamente. C. El diseño, implementación y ejecución del plan de acción permitió evidenciar resultados satisfactorios, como así lo demuestra la evaluación de proceso, que evidencia una mejora en el desarrollo de la expresión oral.